el día 25 de mayo para que tenga lugar la 11ª sesión del 11º seminario Pensamiento Sistémico y Análisis de Sistema. Tenemos el gusto y el honor de recibir al doctor Mariano García Martínez, quien es doctor en Ingeniería en el área de planeación. Tiene un currículo muy interesante y la otra formación que él tiene es en filosofía, ¿no? En la Escuela de Educación Social y Humanidades, ¿no? Estudios de Humanidades en Hawái. Qué interesante, mire. Entonces, él también es consultor, ¿verdad? Tiene su empresa que es Anteo Ingenieros y pues les invitamos a que revisen el resto de sus elementos curriculares ahí en el anuncio que hacemos en la página de YouTube y del Departamento de Ingeniería de Sistemas. El día de hoy nos acompañan con la plática Enfoque Sistémico en la Organización de una Planta Industrial y pues bienvenido. ¿Sí? Gracias, doctora. Muchas gracias. Adelante. Bueno, pues la motivación de esta plática tiene que ver mucho con las experiencias que yo he tenido en instrumentación de proyectos de planeación y obviamente de organización en plantas industriales de muchos tipos. Plantas manufactureras, plantas de proceso, plantas de ensamble, y sí quiero tratar de marcarme muy claramente que me quiero circunscribir a la parte meramente planta industrial. Hago esta aclaración para salirme un poco de lo que corresponde a la parte de planeación del negocio. Estamos pensando en un universo, en un sistema cerrado donde el objetivo es producir. No estoy partiendo del hecho de que ya la dirección hizo su trabajo, el departamento financiero hizo su trabajo y nos enfrentamos a la operación de la planta. Normalmente en estas plantas industriales la actitud del personal directivo y del personal operativo de todos los departamentos es muy reactivo. Tiene mucho que ver con llegar en la mañana a ver qué se ofrece, a ver cómo resolvemos el problema. Hubo una caldera que no funcionó, hay una bomba que se descompuso. Si es turnos continuos, nos están avisando del otro turno de que un proveedor no entregó el detergente con el cual se iba a limpiar determinado equipo o el aceite con el cual se iban a lubricar, y en función de eso el gerente de producción, el jefe de planta, empieza a tomar decisiones y empieza a lo que conocemos como operar. El problema de esto es precisamente con lo que empecé diciendo, que es una cuestión reactiva. Y creo que eso no debería de ser así, porque al ser reactivo, primero, con la presión del día, empieza uno a atacar cosas que pueden ser muy urgentes, pero que a lo mejor no son importantes. Y todo el conjunto de elementos que afectan la producción de esa planta no se ven desde un punto de vista sistémico. Normalmente no se ve la planta como un todo. El proceso de producción inmediatamente lo queremos segmentar. Y según el problema que tenemos, empezamos a preocuparnos y empezamos a sacar decisiones geniales. El problema es mantenimiento. Entonces todo mundo se vuelca hacia mantenimiento, se llama al responsable, se le pide un programa, que luego ese programa no se puede cumplir porque al día siguiente ya el problema no fue de mantenimiento, o a las 2 horas ya el problema fue de que alguien se accidentó y tenemos que tener una suplencia. Con esto lo que quiero decir es que una planta industrial es un conjunto, es un modelo, un sistema
extremadamente dinámico y que muchas de sus partes se están moviendo al mismo tiempo, muchas veces con objetivos diversos, lo cual hace que las cosas no salgan bien. Salen porque ahí está la gente para tomar decisiones, pero no como debería de ser. Concluyo la introducción diciendo que nos hemos muy acostumbrado, y esto es un mal muy latinoamericano, nos hemos acostumbrado a que una planta industrial es desordenada y es sucia. Aceptamos que esté goteando un motor el aceite, aceptamos de que un piso esté con una hondura que permite que se encharque el agua. ¿Por qué? Porque es una planta. Por eso estamos sucios, nos manchamos de aceite. Y creo que eso es un error que tiene que ir cambiando. Ya por ahí los japoneses nos aventaron esa teoría de las 5 S. Y simplemente yo pongo como un ejemplo los que hemos tenido oportunidad y los que no, cuando vayan a la ciudad de Las Vegas. Normalmente un tour recomendado es ir a ver la presa Hoover. La presa Hoover es una presa, toda una instalación industrial para generar electricidad que tiene 100 años, casi 100 años. Y uno puede hacer una fiesta dentro de la planta. O sea, está perfectamente limpia, está todo funcionando, la usan como un recorrido turístico. Creo que ese es el objetivo en el cual en algún momento dado se debe buscar en una planta. Y eso es lo que voy a tratar de cuajar en mi presentación. La organización, porque estamos hablando de organizar la planta industrial, pero desde un enfoque sistémico. Los seres humanos encontramos en la organización de sus actividades una manera de enfrentar al medio ambiente. Nadie puede hacer algo solo. O sea, buscamos organizarnos para enfrentar mejor el problema. Es cuando surgen las divisiones del trabajo, es cuando surge el yo voy primero, tú vas después, es cuando surge yo me encargo de esto porque a mí me gusta más o lo sé hacer mejor de una manera intuitiva. Esa es la razón por la cual funciona la organización. Y normalmente la organización es el aterrizaje de un proceso de planeación. Planeamos, hacemos una estrategia y lo que tratamos de aterrizar es cómo queda organizado para que se pueda implementar la estrategia que estamos nosotros hablando. Es un error considerar, es muy común hablar de los objetivos de la empresa, de los objetivos de la planta, del clima organizacional de la planta, como si fuera una persona. Las organizaciones no tienen objetivos. Los objetivos se los conferimos los seres humanos. Y ese conjunto de objetivos, a manera de promedio, a veces consciente o no, es lo que hace que la organización tome una dirección. Yo pongo muchas veces el ejemplo y insisto mucho de que una organización es como una amiba. Una amiba se reproduce, nace, se alimenta, se reproduce y muere, pero no piensa. La organización pasa lo mismo. La organización funciona pues como se van dando las cosas. Claro, si hay una buena dirección, si hay un buen control, sí se le puede llevar en la dirección que uno quiere. Pero si uno deja que la organización funcione creyendo que por haber emitido un memorándum va a tener objetivos y va a tener un camino a seguir, estamos en el camino equivocado. Los objetivos individuales son los que forman las organizaciones y esa interacción, consciente o no, hace que tengan un objetivo común. Yo me saldría un poquito de esta lámina, decir no es tanto un objetivo común, sino saldría como cuando sumamos vectores, sale un resultado en determinada dirección, según los objetivos ponderados de cada quien. El objetivo del jefe pues, es más importante, sus decisiones se toman en cuenta, pero a veces hace
que se vayan por el lado equivocado. Si nosotros tenemos un jefe de planta muy enfocado al mantenimiento, le va a dar importancia al mantenimiento y va a dejar de lado otras cuestiones. Ese es el problema de no lo ver desde el punto de vista sistémico. Caemos en la definición. Una organización es la coordinación de actividades diferentes de colaboradores individuales para llevar a cabo transacciones planeadas con el ambiente. Suena muy rimbombante, es una definición académica sacada de un libro, pero creo que cumple la función. Al organizar algo, lo que nosotros estamos haciendo es dividir el trabajo entre la gente y que la gente sepa lo que tiene que hacer, pero lo más importante es cuándo lo tiene que hacer. Y cuando hablamos de que son transacciones planeadas con el ambiente, pues sí, es que tenemos que estar jugando con lo que está sucediendo alrededor nuestro. Esta transacción planeada la podemos leer como ir al almacén, pedir la herramienta que necesitamos, ir al almacén para pedir la materia prima, recibir la materia prima, procesarla, alinear el equipo el cual está procesando esa materia prima. Esas son las transacciones con el medio ambiente que estamos hablando. La organización implica, esto sí, la creación de una estructura que facilite la coordinación e integración de los recursos. Cuando estamos hablando de esta estructura, estamos hablando de, pues posiblemente que haya un jefe, que haya varios departamentos, que haya diferentes gerencias, que haya especialistas o no, todo depende de la realidad. Cuando nosotros estamos hablando de organizar, y más cuando estamos hablando de organizarla desde un punto de vista sistémico, lo que tenemos que estar buscando es lo que conviene, es un traje a la medida que debe de tener cada uno de las plantas industriales con que estamos trabajando. Desde el punto de vista sistémico, organización es un sistema con propósito. ¿Cuál es el propósito? Bueno, producir algo. Por eso es una planta industrial. Se está fabricando algo, se está creando algo. Debido a que dentro del sistema con propósito, según EICOF, por lo menos 2 elementos tengan el mismo propósito. Aquí yo a veces me pregunto si en realidad en las plantas industriales se tienen al menos 2 elementos con el mismo propósito. A veces nada más el propósito es el del jefe que ordena y los demás tienen que estarlo siguiendo, pero esto es muy peligroso porque aunque me sigan por obediencia, cada quien tiene su propósito. Puede ser que un operador, su propósito sea trabajar lo menos posible, puede ser que otro operador, su propósito sea ganar tiempo para que le paguen horas extras, otro puede ser que su propósito es dañar una máquina para que tarde. Son realidades que me ha tocado vivir. Entonces a veces el problema es precisamente lograr que sí sea un sistema bajo esta definición de que tiene un propósito. Una organización siempre es un sistema. Un sistema no siempre es una organización. ¿Por qué? Porque hay sistemas que no son conscientes. Es el caso que les ponía de la amiba. Es un sistema que no está organizado. Bueno, está organizado, pero no con la conciencia. Alguien lo organizó, pero él no tiene. La amiba no tiene conciencia de sí mismo. En cambio, la organización sí tenemos conciencia de lo que tiene que hacer y hacia dónde se tiene que mover. Y bueno, esto es redundante. La organización es un organismo vivo y al ser un organismo vivo a veces se revela
en contra del objetivo para el que fue diseñado. Hay muchísimos ejemplos de plantas industriales que se hicieron con un fin y que a la hora de la realidad están funcionando para otra cuestión. No es que se revele conscientemente, insisto, si nosotros dejamos que la organización camine sola, vuelva a alimentarse y a reproducirse y evolucionar por sí solo, pues va a agarrar un camino a donde le convenga. Y esto es porque tiene vida propia. No necesariamente que tenga cerebro, pero tiene vida propia. Entonces, ese es el problema. Y hago todo este trabajo de organización para que entendamos la parte conceptual del asunto de las organizaciones. Esta lámina me recuerda el problema que vamos a encontrar siempre. En las organizaciones hay una lucha entre la estructura teórica institucional contra la estructura real. En las organizaciones nos vamos a encontrar que alguien nos dijo que todas las materias primas pasan por el almacén, pero la estructura real nos dice que a veces las materias primas llegan directamente al punto de trabajo sin pasar por el almacén. ¿Por qué? Porque fue más cómodo. ¿Por qué? Porque el gerente de producción se acercó al camión que estaba trayendo los tambos con el producto que vamos a usar y se le hizo más fácil llevarlo directo. Esa es una realidad que siempre existe. Lo que se debe de buscar siempre es tratar de que sean iguales. Tratar de que lo real quede dentro de lo institucional o que lo institucional refleje la estructura real, porque si no, siempre se van a generar conflictos entre la gente. Y estos conflictos traen una realidad estadística importante. Aproximadamente el 30% de las pérdidas de tiempo en una planta industrial son por problemas de comunicación y por problemas de falta de entendimiento. No se pasó la orden adecuadamente, no se comentó lo que se tenía que hacer a tiempo y sucede lo que siempre hemos encontrado. A mí nadie me dijo nada, no me avisaron y entonces todo eso tiene un problema con la planta. Una organización contiene, aunque no lo hayamos diseñado, insisto, porque tiene vida propia, tiene propósito. Trae un plan, para eso se hizo la organización. Tiene reglas. Esas reglas pueden ser tácitas o pueden ser explícitas. Puede ser un documento que tenga políticas, que explique cómo funciona, qué se debe de hacer. O simplemente son reglas acordadas por la costumbre. Cuando nosotros entramos a trabajar en una planta, nos enteramos que la práctica habitual es salirse, dejar el puesto de trabajo, no exactamente a la hora, sino 15 minutos después, para darle tiempo al que nos va a sustituir, a que esté listo. O puede ser que una de las prácticas sea que cuando termine el trabajo tenemos que irnos a un lugar para llenar algunos formatos y a lo mejor nadie nos lo dijo. Hemos llegado a la planta y empiezan a funcionar esas cuestiones. Tiene duración. Las organizaciones no son eternas. Una organización tiene duración que puede estar marcado por algo definido, podemos decir va a durar un año, o puede estar definido por las circunstancias. La organización que yo tengo hoy en la planta, tal vez mañana, si metemos un nuevo producto, ya no me funcione, o si nos hayan cambiado una materia prima, o si nos hayan movido del lugar. Pero tiene duración, tiene principio y fin, no son eternas. Yo creo que la única organización eterna es la Iglesia, específicamente la Iglesia Católica. Lleva 2000 años, no sé cuándo vaya a acabar, pero yo creo que es la única organización que no tiene fecha de caducidad. Tiene puestos. Siempre hay alguien que tiene que hacer algo.
Es muy común, yo he de confesar que yo en mi experiencia como consultor, la mayoría de las plantas industriales con las que he trabajado, la gente sabe lo que tiene que hacer, pero nunca se ha puesto por escrito. Incluso hay algunas que tienen incluso hasta certificación ISO y se sabe lo que tienen que hacer, pero no está por escrito. O sea, o no está completamente por escrito. Pero los puestos definitivamente hay, cada quien agarra el lugar que le corresponde. Yo siempre pongo esto como un ejemplo. Si a uno va en la carretera en la noche, van 4 amigos y se nos poncha la llanta, nadie sale del coche o antes de salir del coche y dice, oye, a ver, ¿cómo nos dividimos el trabajo? Generalmente sale natural que alguien es el que sabe cambiar la llanta, inmediatamente va por las herramientas, se pone a cambiarlas. Alguien se le ocurre poner una chamarra roja para avisar a los camiones que vienen detrás que hay un coche parado. Alguien es el que habla por teléfono a ver si hay señal en el celular para avisar que van a llegar un poco más tarde. Sale intuitivo. La organización así es. Y el problema es que si en una organización, y eso lo vamos a ver más adelante en el cierre de mi objetivo con esta presentación, si dejamos que los puestos salgan con esta naturalidad, puede ser que caigamos en no tener a la persona adecuada en el puesto adecuado, lo cual hace muchas veces que entorpezca el proceso productivo. Tienen funciones. Además de tener el puesto y de que la gente sepa que es el jefe del área motriz o que es el jefe del área de iluminación, debe de tener todas las funciones que tiene que hacer. Si no, la cosa no opera. Hay procedimientos. Esos procedimientos no necesariamente tienen que ver con las reglas. El procedimiento es cómo hago para que las cosas salgan bien. ¿Por qué tengo que meter esta materia prima a determinada temperatura, esperar a que pase esto? Esos son procedimientos que también, lamentablemente, a veces no se tienen por escrito. A mí me tocó estar en una planta que fabricaban artículos de plomería, de latón y de bronce. Y los hornos en los cuales estaban fundiendo estos materiales, la gente los revisaba a ojo. El supervisor del área de hornos sabía por el color de la flama cuando ya se había hecho una buena fundición y cuando no. Obviamente esto no funcionaba porque un día podía el señor estar dormido y ver el color menos verde de lo que debía de ver. Pero aún así es un procedimiento. A lo mejor estaba mal hecho, pero es un procedimiento. Es lo que quiero decir. Aunque no sea lo diseñado, una organización tiene todo esto. Y ahora sí tiene políticas. ¿Políticas qué es? Pues ciertas reglas de convivencia que se ponen claras para que no haya problemas. Oye, tú no puedes salir de tu turno si no ha llegado el que te va a suplir. Oye, tú tienes que llegar y te tienes que poner un uniforme de trabajo, tienes que usar gogles, tienes que usar, no sé, todo lo que conocemos como políticas pasa, lo sabemos, pasa hasta en un equipo de fútbol de los fines de semana. Oye, acuérdate que tienes que traer tu uniforme, no te lo podemos llevar, tú eres el que lo tienes que llevar. Ese es el tipo de políticas que siempre nos vamos a encontrar. Tiene plazos. Estos plazos es algo importante porque no puede funcionar a cuando cada quien quiera. Yo tengo que cerrar mi turno a tal hora y al cerrar mi turno tuve que haber entregado determinados resultados. Eso es vital que lo tengamos en cuenta porque a veces también es esa inercia que tenemos en la producción, es vamos a dar de nosotros lo mejor posible, pero sin medirnos y sin tener compromisos de objetivos. Entonces, le echamos muchas ganas, vamos a estar empujando todo con mucha alegría, con mucha enjundia, pero a lo mejor nuestra producción fue pésima.
Y por último, tiene compromisos. O sea, es importante que cada quien se comprometa a lograr lo que tiene que lograr. Y eso, insisto, todavía no nos hemos metido a la parte propositiva de esta plática. Esto existe en una organización a pesar de los mismos miembros de la organización. Se da por naturaleza. La organización dentro de la administración es parte de los 4 puntos del proceso, de los 5 puntos del proceso administrativo. Planeación, toma de decisiones, organización, dirección y control. Pongo lo de la toma de decisiones como un punto, parte del proceso administrativo, porque no nada más la dirección toma las decisiones las toma cualquiera de los elementos, y si se fijan, y lo estamos viendo en orden, empezamos con planear. Decidimos, en función de eso se genera una organización. ¿Qué tiene que hacer la organización? Ser dirigida, ser vigilada para que no se vaya por un camino diferente, y debe de ser controlada, debe de tener un control. Los procesos básicos en cualquier organización son los siguientes. 1, comunicación. Estos procesos básicos son independientes del tipo de planta industrial que se trate. Puede ser para fabricar ropa, puede ser para fabricar productos farmacéuticos, puede ser para fabricar vidrio, puede ser para fabricar bebidas. Se requiere comunicación. Independientemente de lo que sea, es un proceso básico. El otro es el que se refiere al papel y funciones de los miembros del grupo. Si no están adecuadamente distribuidos el papel y las funciones de los miembros del grupo, va a haber problemas. En lo que sea, en el tipo de producto que estemos trabajando. ¿Cómo es la solución de problemas y la toma de decisiones? Casi yo podría decir que en la actualidad, en las plantas industriales, la solución de problemas y la toma de decisiones es de crisis. Siempre todo se tiene que hacer para ayer, con recursos escasos y con mucha incertidumbre para la toma de decisiones. Me da pena, pero yo podría casi decir que es a veces tomar las decisiones por medio de un volado, por la presión que se tiene. Los que hemos estado en una planta nos damos cuenta la presión constante, por eso uno acaba agotado en el turno cuando está en una planta de proceso, porque hay que tomar decisiones sobre la marcha bajo presión y a veces no se toman bien, pero es un proceso funcional importante. Otro proceso funcional importante es lo que corresponde al liderazgo y a la autoridad. Cómo se dirige, cómo no se dirige, quién manda, quién no manda. Y eso es vital. Hay plantas donde el jefe de planta no aparece y funcionan bien, lo cual es un problema. Alguien puede decir es que lo tiene muy bien controlado, o la otra es que nadie le hace caso. Hay plantas donde se nota, no está el jefe y es un caos. ¿Por qué? Porque la gente está esperando a que diariamente le estén dictando todo lo que tiene que hacer. Pero, insisto, es un proceso para tomarlo en cuenta. Y por último está la cooperación y competencia entre grupos. En todas las organizaciones hay tenebra, hay política, hay el que yo ayudo a mi cuate, el que yo le doy el primer lugar al que es mi compadre, mi hermano es el que tengo que procurar de que trabaje bien. Eso hay que tomarlo en cuenta. Esas son realidades que no las podemos evitar. Un buen manejo sistémico de una planta debe de tomar en cuenta todo esto y meterlo a la licuadora para que funcione. Ok, eso es para que nos metiéramos en materia con la organización y entendemos de lo que estemos hablando. Una planta industrial, ¿qué es? Es un lugar geográficamente limitado
que produce bienes por medio de la utilización de tiempo, conocimiento, dinero, experiencia, trabajo manual, trabajo intelectual, materias primas, servicios alternos, materias alternas, supervisión y dirección. Todos esos puntos, posiblemente me falte alguno, pero básicamente todos esos son los insumos sistémicos, si pudiera yo hablarlo así, que hacen que una planta industrial funcione. Puede brincar, uno dice, es que la planta funciona con materias primas, sí, ya lo vemos, ahí la tenemos. Pero si no hay conocimiento, no funciona. Si no jugamos con el tiempo, tampoco funciona. Hay experiencia adquirida que se usa, aunque a veces no la estemos usando o no seamos conscientes de que se estén usando. Es muy importante el trabajo intelectual, la parte de la planeación, ese análisis de los problemas que se tienen que hacer, lo que es el famoso know-how. El know-how es el trabajo intelectual ya establecido, cuando de alguna manera se generaron ciertos patrones que nos permite funcionar bien. Ya sabemos que el horno número 3 lo tenemos que dejar media hora que se caliente y llegue a la temperatura adecuada. El horno número 2 no. El horno número 2 necesita otra labor. ¿Por qué? Bueno, pues porque así son los equipos. Todo esto mezclado es lo que hace que funcione la planta industrial. Y lo esquematizo en este recuadro, donde esos mismos que estoy hablando, tiempo, dinero, materias primas, materias auxiliares, experiencia, trabajo manual, trabajo intelectual, servicios, supervisión y dirección, están jugando al mismo tiempo. Y me regreso al inicio de la plática, lo que yo critico de las plantas industriales, y lo critico con respeto, porque no es fácil estar frente a una planta industrial. El problema es que queremos resolver el problema departamentalizándolo, seccionándolo, y así no puede ser. Claro, cuando estamos al frente, son las 12 del día y nos damos cuenta que un equipo no está funcionando, pues a gritos y a sombrerazos hacemos que funcione. Pero por estar en ese problema estamos dejando que otros no anden trabajando como deben de ser. Y aquí quiero marcar un poquito mi conceptualización de esto, de tratar, y lo vamos a ver ahorita en mi propuesta, tratar de engarzar la parte estratégica, táctica, la parte de planeación, con la parte de implementación, porque es muy común que se hacen planes. La planeación y control de la producción es toda una técnica, una metodología usada en todos lados. Se controlan tiempos y movimientos, se controlan las líneas de producción. Pero a mí me ha tocado ver muy pocas veces que funciona. O sea, la realidad es que salen porcentajes más o menos altos de lo que se esperaba. ¿Por qué? Porque se ve departamentalizado, no se ve sistémico. Y precisamente por eso, nosotros tenemos que tratar de meternos en la materia del concepto industrial. El concepto industrial implica la ubicación de proveedores. Y sí lo pongo como una responsabilidad del jefe de planta. Podemos llamarle jefe, director, lo que ustedes quieran, pero el que esté a frente de la unidad productiva, no necesariamente de la compañía. Él, aunque no dependa de él, tiene que tener ubicados a los mejores proveedores para resolver su problema. Es muy común yo, jefe de planta, me quejo de los proveedores porque no depende de mí. Depende del departamento de compras que está en una oficina en otra ciudad diferente a mi planta y me están mandando lo que quieren. Bueno, es una bronca. Se tiene que generar una actitud propositiva
una actitud proactiva del gerente de planta para estar peleando por los proveedores con los cuales él resuelve el problema, lo cual implica la parte de compras, la parte de distribución. Y no me refiero a la distribución hacia afuera, me refiero a la distribución hacia adentro. Genera un mal layout y un mal manejo del proceso en una planta industrial, hace que haya accidentes, pérdidas de tiempo, derrames, generar suciedad, generar charcos, que se pueden evitar con lo que ahorita les voy a platicar. El almacén es vital, y no me refiero al almacén desde el punto de vista administrativo, me refiero al almacén desde el punto de vista un asegurador de tener lo que necesito. Si no, ¿para qué demonios quiero un almacén? Para que esté cuidando equipos que van a costar muy caros o que van a costar baratos. Bueno, para eso está el policía de la puerta de entrada. El almacén yo lo necesito como alguien que me garantice tener lo que yo requiero. Y yo entiendo que aquí hay problemas desde el punto de vista organizacional, porque muchas veces el almacén no depende del jefe de planta. Se vale, porque además por cuestiones de control no conviene que estén las cosas, que el proceso de decisión sea en una misma cabeza. Me queda claro, pero aún así es responsabilidad mía. No lo puedo evitar. El proceso propiamente de fabricación o de manufactura, como lo queramos llamar. La parte de promoción y comercialización ya no entra, podríamos decir, dentro del jefe de planta, pero sí es un reflejo y tiene que alimentarse de lo que se está promoviendo y comercializando para que no haya un divorcio entre lo que yo produzco y lo que se está vendiendo, o lo que está queriendo el cliente, o lo que está prometiendo mi departamento de ventas, que también es muy común. Yo, esto es lo que pude producir. Oye, pero es que eso a mí no me sirve. Bueno, pues ahí hay un divorcio por este problema de la departamentalización. Colocación de producto terminado. ¿Dónde termina la responsabilidad de la planta industrial? Es cuando ya definitivamente no tiene que ver con el producto que mandó. Puede ser libre a bordo en la planta, o puede ser libre a bordo un aeropuerto, o puede ser libre a bordo el punto de entrega, y a lo mejor es parte de la responsabilidad de la planta industrial que se tiene que tomar en cuenta. Eso va a ser una realidad. Y el servicio postventa lo pongo, y es importante, no es que quiera convertir en un vendedor a los fabricantes, pero es importante la retroalimentación del mercado a lo que yo estoy produciendo. Oye, eso que saqué y que hice muy buen esfuerzo y salió con un control de calidad, ¿cómo lo recibió el usuario? A mí me sirve para ver qué cosas puedo yo corregir para mejorar mi producto y tener un soporte financiero. A ver, aquí hay un problema que a veces no depende siempre del jefe de planta, pero es un conflicto, el que la alta dirección a veces cree que una planta industrial se puede manejar sin el flujo de dinero adecuado y al momento. Es muy común que no tenemos dinero, pero aguántate. Ese aguántate es un sueño tanto del director financiero, del director general, y es un sueño del jefe de planta por aceptarlo. Una planta tiene que estar produciendo, tiene que estar recibiendo recursos como la sangre en el cuerpo humano. No hay de que te voy a cortar el flujo de sangre 5 minutitos, porque ya me morí. Bueno, pues en la planta pasa. Oye, no pudo entrar el material porque compras no lo compró a tiempo. Bueno, pues se va a parar la producción. No hay forma. Hombre, se puede hacer parches. Y el problema de los parches es que a veces nos sentimos héroes. El técnico dice, qué bárbaro, mira, le puse ahí un remiendo a la tubería y lo pude detener. Qué padre, como algo provisional, pero va a tronar. Y lo malo es que si nos acostumbramos a los parches, al rato
es un motor parchado. Ya le pusimos la tubería donde no iba. Ya le pusimos el refrigerante donde no correspondía. ¿Y eso en qué va a aterrizarse? En eficiencia. El enfoque sistémico, primero tenemos que entender que todos los recursos mencionados operan al mismo tiempo. Esto es como un circo que tiene varias pistas. Cada pista está haciendo su show al mismo tiempo, pero tenemos que estarlo controlando todo. Esa es la capacidad, no necesariamente del jefe de planta, sino de la propia organización del negocio. Deben de tener cubiertas sus pautas de operación. No se puede seguir con la departamentalización tipo ISO. Ese es el objetivo del enfoque sistémico. Y aquí me meto yo digo enfoque sistémico 1, porque esto tiene que ver con la planeación. No me gusta a mí dividir planeación de implementación. Yo creo que ya es un error que debemos de separar, pero por eso puse enfoque sistémico 1. El enfoque sistémico tiene con la parte de armar lo que tenemos que hacer. Implica primero definir muy claramente cuáles son las especificaciones del producto. Miren, no es mentira, pero en muchos casos me ha tocado de que no están definidas. Se hace el producto que creemos que sale, pero no hay unas especificaciones claras. Ya que tenemos definidas las especificaciones del producto, podemos pasar a ver cuáles son mis objetivos de recursos. Pero ojo, me quiero regresar un momentito. Mis recursos son estos. Estos son mis recursos. Mi recurso no es la materia prima, o no es todo esto. Para producir ese producto, ¿qué dirección voy a necesitar? ¿Qué tipo de supervisión? ¿Qué tipo de supervisor? ¿Qué experiencia voy a necesitar? Que a veces eso como que lo dejamos de lado o lo damos por hecho. A esos son los recursos que yo me refiero en objetivos y que corresponden a este enfoque sistémico 1, como le quiero llamar yo. Ok, yo al tener definidos mis objetivos reales y por escrito, algo bien pensado, donde yo diga, a ver, ¿cuál es la experiencia? ¿Cuál es la dirección que requiero o no? O ya puedo yo marcar mis indicadores. Mis indicadores no de los procesos, mis indicadores de los recursos. ¿Cómo me aseguro que la experiencia que yo definí se esté dando? Si no la tengo, tengo que capacitar o tengo que contratar gente que tenga otro nivel de experiencia. Y tengo que tener un patrón para poder decir, estoy cubierto en esa. Puedo estar vigilando con las siguientes. Y lo mismo con todo. El problema es que esto de los indicadores nada más lo tenemos enfocado a materia prima, a la parte material, y es un error. ¿Cuál es mi indicador de supervisión? ¿Cada cuánto el supervisor tiene que acercarse a la línea de producción, tomar una muestra? Y esa muestra, ¿qué me debe de dar? Eso es a lo que yo me refiero con los recursos. Por eso insisto tanto en considerar los recursos, todos los que estuve yo hablando en ese círculo sistémico, si le pudiéramos hablar así. Timing. Todo esto va a funcionar si tiene un timing. Cada uno de los recursos tiene su propio tiempo y debe de actuar en el momento oportuno. Tenemos que tenerlo contemplado. ¿Cuándo es cuando el director debe de meter la mano? Porque a veces la meten en el peor momento. Cuando todos andan preocupados, nerviosos, acelerados, baja el director a regañar a la gente y pone todo peor. Allá a lo mejor no debió de haber entrado. Debió de haber estado fuera, checando, controlando, dejando que la gente maneje, porque generalmente conocen más de él que él. El timing es importantísimo. Es el proceso de coordinación. Es como en una orquesta. En una orquesta el violín tiene que entrar inmediatamente después de que dio 4 tamborazos a alguien. Bueno, aquí es igual, pero todo coordinado.
Y insisto, el problema de esto es mucho, no lo puedo expresar muy fácilmente, pero mucho tiene que ver con la actitud con la cual los que estamos en una planta industrial nos enfrentamos el día a día con la planta industrial. Estamos condicionados a ser reactivos, a llegar a ver qué me encuentro, con muchas ganas, y además nos gusta eso del reto, pero a ver qué me encuentro. Eso es lo que tiene que cambiar, que no es fácil. Y teniendo el timing, vienen los protocolos de medición. A ver, ese timing es importante. Ahora, ¿cómo me aseguro de que se dé y cómo lo monitoreo? Y miren, con tantas cuestiones que hay ahorita tecnológicas, podemos estar monitoreando todo y al momento. Entonces, el chiste es hacerlo. Yo acabo de tener una gran discusión con un cliente mío que su área de ventas generamos un pizarrón diario donde se ponía los objetivos de cada quien y lo que iban logrando día a día. Y cuando él lo vio, dijo, ay, ¿esto es todo? Sí, claro, eso es todo. Si eso se vigila diariamente, te vas a asegurar de que tu gente esté dando los resultados. De la otra manera, no es que yo estaba esperando mayor acción. Lamentablemente, ese es el otro defecto que tenemos. A veces lo que estamos esperando es una pastilla dorada, maravillosa, que nos la tomemos y se resolvió el problema. O que nos lleguen genios. Es que mi planta no funciona porque tengo un pésimo ingeniero de producción. Bueno, si esa es la razón, cámbialo. Pero el que te llegue va a tener los mismos problemas que el actual. No te va a llegar el genio que te va a resolver todo, porque el problema no es una cosa, son muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Entonces, el protocolo es la parte con la cual nosotros aterrizaríamos esta primera parte del enfoque sistémico. Y pasaríamos al siguiente. Perdón, me regresé. El enfoque sistémico 2 es propiamente lo que tiene que ver con la implementación. Pero insisto, no lo quise marcar así porque no me gusta. La implementación es muy fácil. ¿Quiénes son los responsables de tener todo lo anterior que pusimos en la flecha? Ok. ¿Quién va a supervisar a esos responsables? ¿Y quién es el director? ¿Y qué tiene que hacer en su dirección para que las cosas se den? Y ponerlo aterrizado al 100%. Esto, obviamente, no tengo un machote para poderlo hacer. No lo encuentro en la literatura actual o en los sistemas que hay. Yo soy muy partícipe de proyectos, por ejemplo, de ISO 9000, ISO 14000, poner sistemas, metodologías. Pero si estos dos enfoques no los coordinamos en una planta, es seguir continuamente con la parte negativa. Si esto lo logramos, estamos del otro lado. Esto tenemos que llegar a la parte del aseguramiento. Esto se cierra con la parte del aseguramiento. El aseguramiento me habla primero de dos cosas. Una parte que se llama control estadístico de indicadores y otra parte de capacitación. Con esas dos cosas, yo tengo que poder hacer una acción de motivación a todos los niveles para que se cumpla el aseguramiento de las dos flechas anteriores con las cuales yo estoy haciendo. El control estadístico de indicador nos habla de tener un parámetro de máximos y mínimos. Pero ojo, sigo yo insistiendo, es difícil encontrar un parámetro de máximos y mínimos de experiencia. Es un ejercicio mental fuerte, pero que vale la pena hacer. Un método de medición. ¿Cómo mido la experiencia? No es fácil, pero es importante. ¿Qué frecuencia y
¿qué retroalimentación tengo que tener? Aquí, por ejemplo, yo pongo el caso del Balance Scorecard, que es una forma adecuada de ver un negocio. En una planta se puede aplicar un Balance Scorecard. Es donde estamos viendo todo ese enfoque sistémico de la planta. Nos puede ayudar, no es la única, lo pongo nada más como un apoyo que nos puede dar. La capacitación implica primero la parte técnica. Es vital que la gente sepa lo que tiene que hacer, pero también es muy importante que se tengan claros los objetivos de calidad. O sea, que entienda que se tienen que hacer las cosas bien. Tiene que haber procedimientos en la capacitación, explicar cómo se hacen las cosas y cuáles son las políticas de calidad que nos controlan, entendiendo calidad el aspecto amplio, no nada más el producto terminado, sino que todo el proceso se esté haciendo bien. Y la motivación es algo muy difícil. La motivación en la planta es muy difícil, porque además estamos viviendo épocas complicadas. Todos mis clientes de plantas que tienen planta industrial están padeciendo por tener su planta laboral completa. Es increíble. Uno va a cualquier zona, Naucalpan, Tlalnepantla, Jalisco, Monterrey, y uno ve todos lados letreros, se solicita personal. Y cuando uno llega y dices que no completo mi cuadrilla. Una razón de eso es que, no lo podemos hacer de lado, los sueldos han perdido su poder adquisitivo. Hay una estadística que acaba de sacar esta empresa, esta organización, Cómo Vamos, que es bastante seria, donde habla de que ahorita en la actualidad 4 trabajadores asalariados de cada 10 con su sueldo no pueden cubrir la canasta alimentaria básica. Lo cual eso es un problema, no es culpa de cada planta industrial, es una realidad. Entonces, yo peón, ¿qué prefiero hacer? Pues pongo mi puesto a la salida del metro, me acerco a un líder que le voy a dar una lana, voy a poner mi puesto y a lo mejor gano más. Y no estoy fregándome en una planta que a lo mejor tengo que trabajar un dobleteo de turnos, que es pesado. O sea, una planta se puede convertir en algo agradable si está muy bien organizado, pero si no, es un trabajo de por sí, por definición, pesado. Además, estamos acostumbrados a eso. No tenemos el concepto del confort. Oye, que hay aire acondicionado, estás en una planta o estás pegado a la caldera, acaba la gente hasta el gorro. Oye, trata de poner cierta ventilación. A veces nos olvida por decir, pues es planta que se frieguen. Como que tenemos es un poco como novatada. La motivación hay que lograrla a pesar de eso. Y a mí no se me ocurre otra que es logrando la concordancia entre los objetivos particulares y los de la empresa, mediante entrevistas continuas con el personal. Entonces, el jefe de planta se tiene que convertir en un entrevistador continuo para tomarle el pulso a su gente y ver cómo está motivado. No me sirve a mí de nada que tenga el tipo con la mejor experiencia, con las mejores calificaciones técnicas, que esté harto de ir diario a hacer el trabajo que está haciendo. Y con esto termino la parte del armado de la presentación. No sé si tengan ustedes algunas preguntas o algo con lo cual pudiéramos complementar. Claro, yo le pediría que dejara su primera... La voy a poner. Sí, para que tenga el... Se ubique. Pues le agradecemos mucho que está este tema bastante motivador, está como para provocar, ¿no? Reacciones, sí. Es provocador. Y yo creo que vamos a ver qué respuesta tenemos cuando lo vean en YouTube, ¿no? Porque estamos poniendo la dirección electrónica. Eso es bueno. Aquí nada más se lo vamos a agregar abajo de su nombre. Perfecto, perfecto. Y entonces a la hora que se suba en el departamento, pues que tengan un lugar donde interactuar con usted.
Y sí pueden interactuar. Ah, eso está Sí, muy sí, sí, bien, estupendo. también hasta Eso me encanta la idea. se lleva la contabilidad de cuántos visitan, ven, bajan. Pero a ver, visitan, pero yo cómo me entero. ¿Se ve en el canal de YouTube? Usted puede entrar al canal de Pero yo me meto, cuando yo me quiera meter, y es donde voy a ver todo el historial de los que se metieron y la forma de contestarles. Ah, maravilloso. Ah, no, pues qué bueno. Sí. Y bueno, ojalá que siga así de muy accesible, Qué porque bueno. después estamos sufriendo por eso, ¿no? Bueno. Otra prueba que también hemos hecho es por Facebook Live, ¿no? Pero no es tan sencillo por aquí por los problemas de la conexión, ¿no? El inalámbrico es fatal, ¿no? No se puede comunicar. Claro. Pero bueno, a mí me encantó su plática y estaba pensando en muchos ejemplos de las intervenciones poquitas que tengo en mi experiencia, pero al fin, una por motivos de una tesis en un taller de grabado de placas metálicas y de inyección de polímeros para productos de publicidad, y el otro una producción de dulces, de mazapanes con cubierta de chocolate, ¿no? Muy sabrosito. Sí, pues ambos con más de 60 años de actividad, de trabajar, empresas familiares y todo eso, de lo que ya sabemos que adolecen, ¿no? Entonces, ciertamente lo que a él les faltaba era esta estructuración de su empresa. Nosotros empezamos por algo sencillito, ¿no? Hicimos propuestas para el IAO, porque, por ejemplo, en algunos sí había... era un nicho de oportunidad importante, que les ahorraba muchos tiempos y sobre todo tenían una presencia de la planta pues mucho más organizada, limpia y productiva, ¿no? Incidía directamente y se contabilizó cuál era la diferencia en producción, ¿no? Entonces se les hizo ver a la gente, por medio de simulación, se les hizo ver a la gente qué era lo que podía ganar, ¿no? Claro, y cómo podían mejorar. Exacto. No, lo implementaron, pero ya no se documentó la tesis porque pues eso lleva tiempo, ¿no? Y en el otro caso, que fue un proyecto de ingresos extraordinarios, la gente quedó muy contenta porque vio su rol real, ¿no? Sobre todo los papeles que llevan, quién realmente lleva la dirección, quién realmente hace la gerencia, etcétera, ¿no? La supervisión. Sí, que luego es increíble, pero no se sabe. Exacto. Y a lo mejor hay un organigrama, pero no es real. Ajá. Y luego va creando esas fricciones que pues acaban en problemas familiares, ¿no? Claro. Entonces, pues a mí es una herramienta, así lo veo, su plática, como una herramienta muy importante para que si en caso que se me vuelva a dar el estado de los proyectitos que para mí es incipiente, pues tenga yo más con qué mirar. Claro. Es sobre todo lo que, y creo que es difícil, es el cambiar la actitud de los que están dentro de la planta. El decir, oye, es que sí puedes realmente tener algo mucho más confortable para trabajar que llegar a ver qué te encuentras. Como que estamos muy hechos a ver qué sucede. No es una sala de urgencias de un hospital. Pero así lo trabaja. Pero sí lo trabaja. Sí, está muy bien. ¿Pasa, Laura? Pues también siempre sus pláticas me parecen muy interesantes, y sobre todo esa parte de visión sistémica. O sea, se nota la experiencia que tiene usted ya de tantos años de intervenir tanto en la parte industrial como en la parte de las empresas de servicios. Sí. Digo, muchas cosas, ahorita se centró en la parte industrial, pero igual se pueden... Sí, eso se puede aplicar en mucha cuestión. Pero en la planta industrial esto es... Yo trato de verlo esto sobre todo como un esquema mental. No es una metodología. Es un esquema mental para que la gente diga, oye, efectivamente, tengo que tomar en cuenta cuestiones como la experiencia, como mi cuerpo de supervisión. A veces como que se nos olvida que alguien tiene que supervisar y no puedo ser yo solo. Esa es la bronca. El realmente planear decir, yo lo tengo. Yo tengo, por ejemplo, ahorita yo tengo en cartera una planta donde funciona bien la planta. Funciona bien en el sentido de que hace lo que tiene que hacer. Las mediciones que le ponemos pues son a ver qué sucede porque no hay jefes. Es una planta que funciona realmente sin jefes. Entonces se enteran de que se robaron material. Entonces yo digo, bueno, pues si es que no hay quien lo supervise. Pues sí.
Pero el armado de todo ese concepto como que no se ve. Han puesto jefes que el jefe, también traemos ahí una bronca mental de que tenemos que trabajar. Entonces yo les peleo y les digo, mira, tú no tienes que hacer nada, tú tienes que andar mirando, midiendo y tomando decisiones. No, se meten a operar. Porque es más fácil. Yo prefiero estar metido en una máquina, supuestamente resolviendo un problema, y afuera se lo está llevando el tren todo. Es neutral, ¿no? La posición es neutral. Ese no tiene conflictos. Ese es el chiste. Sí, a mí también me sorprendió mucho en su esquema en circular todo lo que mete como recursos. O sea, quien no tenemos mucho contacto, pensamos inmediatamente recursos. Materias primas. Humanos, materias primas. Así es. Y no. Y ya. Y a lo mejor me falta alguno. Yo en ese diagrama, no sé si lo quisiera poner, yo cuando lo vi dije, wow, pero claro, usted no estaba pensando en lo que le voy a decir, seguramente. No solamente como los componentes, sino todas las posibles relaciones. Por ejemplo, supervisión se haría de la producción, pero también, por ejemplo, de los servicios. De los servicios o del trabajo intelectual, claro, cualquiera. Entonces, claro. Todas se encajan en todo. Entonces ya me lo veo como usted tiene 3 y 3, 6, 9, 10, 11 nodos. Una gráfica completa, ¿no? Una K11. Y que todos, bueno, a nivel ingeniería de sistemas, Ajá. ¿Cómo le llama la maestría? Es La de investigación de operaciones. Claro, sí. Todos influyen en todos y seguramente en unos más que otros. Sí. Ahí entra alguna ponderación que podría ser hasta muy interesante. O no estar el canal, que por eso ahí hay donde falla, ¿no? No está la aristita que los debería de vincular, sobre todo en la parte que dijo de comunicación, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues una manera de intervenir ahí también sería por la optimización combinatoria, que es esto que estoy diciendo. Buena idea. Pero aunque... Para los que saben de eso. No, yo ya me lo estoy imaginando, sí. Esa matriz, y ya estoy pensando en números y digo, ya hay muere. Sí, porque lo difícil, y es lo que mucha gente no entiende, es, como usted dijo, los indicadores. Para ver qué características los convierten en indicadores y esos indicadores en las variables de decisión, para entonces proceder a proponer algo, ¿no? Así es. Justo esa es la parte de la modelación que estamos motivando en la maestría de investigación de operaciones. La modelación, pero sí nos hace falta, ¿cómo se llama? Ya la podemos apagar, ¿eh? Sí nos hace falta más compartir o hacer trabajo de equipo en todo el departamento de sistemas. Yo, por ejemplo, ahorita estaba imaginando sí, nada más con lo que le bajemos así. Yo creo que ya lo apagamos. ¿Sí? Ok, se está grabando en esta otra. El caso está que ahorita lo imaginé así. Pues tengo mi material del semestre que viene pues para proyecto de investigación 1. Estupendo. ¿Verdad? Entonces, donde todos los viernes de 10, ¿cómo se llama? De 10 a 12, aquí tenemos en la primera mitad de la clase, 2 horas aquí, asistiendo, porque es que no hallaba cómo traer alumnos, ¿no? Porque les pusieron este semestre una actividad diferente. Entonces, ahora voy a proponer en la reunión del ratito que me dejen traer a los alumnos 2 horas todos los días y después sus talleres, porque estas 2 horas les van a dar visión. Si un día necesita que les complete, que les ponga el ejercicio y que yo les complete en algo, encantado. Perfecto, lo tomo en cuenta. Órale. Porque fíjese que esta idea de los cursos de proyecto de investigación se han estado viendo, cada quien lo hace como puede, ¿no? Con sus tesistas, sus tutelos. Pero ¿por qué no hacerlo más colaborativo, ¿no? Claro. Más interdisciplinario, multidisciplinario, y que se vean los distintos puntos de vista, ¿no? O sea, como es provocativo, entonces va a generar una discusión amplia entre los chicos, ¿no? Es que yo lo entendí así, yo lo entendí así, me podría servir para esto o para esto otro, etc. Lo veo como un material muy valioso ahora, le estoy dando esa dimensión a todos los videos, ¿no? Y vaya que tenemos material, son 11 semestres, ¿no? Qué bueno.
Y hasta esto podría complementarse, vaya, a nivel de con algún caso práctico. Exacto, que sería la parte de los talleres que nosotros estamos Aplicarlo en implementando. alguna planta o en algo podría Sí, ser brutal. exacto, porque además tenemos los chicos no nomás de IDEO, sino de ingeniería industrial. Claro. No, pues ténganme en cuenta. Precisamente, Muchas gracias. Hablando de un caso, estaba hablando el fin de semana con una persona que trabaja en una industria, en una planta industrial que produce bolsas en Hidalgo. Y precisamente me estaba diciendo que pues, a veces les rebasa la parte operativa. Es que yo creo que no hay uno donde no diga yo eso. Sí, o sea, los absorbe la parte operativa y la parte de planeación, de coordinación, de comunicación, se va dando como Dios nos da a entender. Exactamente, la vida propia. Hasta que esté el problema, ¿no? Entonces, le quería comentar que me gustaría compartirlo. Bueno, como ya va a estar en YouTube, pues va a ser mundialmente consultado. Estupendo. Seguramente va a ser otra de las aplicaciones, ¿no? O sea, para una pequeña y mediana empresa. Les puede servir. Por supuesto. Si no tienen los recursos, que eso es algo muy común en la pequeña y mediana industria en México, sus pláticas, por toda su experiencia, de verdad que son oro molido para empresas como es que también no pueden pagar una consultoría. Claro. Es que también yo lo entiendo. O sea, a nivel negocio, a mí lo que me encantaría es que me estuvieran contratando para todo este tipo de cosas. Pero hay muchas cosas que tampoco se necesita tanta consultoría. Es cambiar el esquema. Con un pequeño comentario, no quiero decir la palabra coaching, porque también se ha abusado mucho de eso. Luego no me gusta, ha quedado un poco como, me suena a veces como a los vendedores de la Mercedes o del coaching. O sea, a veces no está muy claro, pero bueno, puede ser. Pero a veces simplemente el cambio de esquema. El dejarle a la gente puesta una idea, y de ellos lo pueden ir desarrollando muy bien. Hombre, nunca va a resolver el problema, pero sí los va a mejorar. Esa es la base. Les agradecemos mucho. Le agradecemos mucho, Gracias. entonces, muchas gracias.